No, no fue a todos, creo. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, Eh, creo que tenemos que volver a empezar. Voy a enviar un mensaje para que se conecten al mismo. Espero que me siga funcionando. Voy a volver a enviar el correo para... ¿Ustedes tienen algún chat o algo así que puedan avisarle a los demás que se conecten al mismo ID de la reunión? Así, como que un chat exclusivamente del grupo de análisis, No hay, ok. pues no. Ok, voy a enviarlo por correo entonces. Un minuto. Profe, pero vieras que yo lo que hice fue meterme con el mismo correo que habías enviado antes. Ajá. Sí, eso es lo que quiero que hagan justamente. Pero no sé si todo el mundo sabe que tiene que hacer eso. Es que está un poco lento además. Vamos a ver, estamos 10 de los... Por favor, ingresen de nuevo al mismo, a la reunión. Es el mismo ID. Vamos a ver. Estamos 11. Creo que habíamos como 15 o 16. ¿Qué han estado usando en otros cursos? ¿A qué se refiere? Como para hacer ese tipo de conferencias. Sí, exactamente. Yo generalmente he estado utilizando Zoom, nada más. Son. Yo que estoy llevando cursos de química, eso es lo que estamos usando para hacer, digamos, como las conferencias. Igual mandan la invitación y que todo el mundo se meta y ahí hace la conferencia. Un profe dijo que él estaba ocupando Facebook y así como transmisiones en vivo y todo, y él da la clase así. Ah, sí, alguna gente sugirió eso, pero sí, el problema es que, bueno, habría que obligar a la gente a tener cuenta de Facebook, que algunos no les gusta. Y sí, no, sí, este da más facilidades así como para interactuar.
Ok. Sí, lo que han salido de, lo que he estado leyendo es que hay algunas preocupaciones de privacidad con esta herramienta, pero bueno, creo que no es tan malo que alguien llegue y nos esté escuchando. Lo malo sería que apareciera aquí un desnudo o algo así por el estilo, pero aparte de eso, ok, ya somos 16. Bueno, creo que estamos todos, o por lo menos casi todos los que estábamos hace un rato. Ok, entonces continúo con lo que estábamos viendo en la página web. Ok, estaba hablando de R, que es un lenguaje de programación que está enfocado en el análisis estadístico, o sea, no es un lenguaje de propósito general. Yo no haría, les decía, algo así como un juego de video o un sistema de facturación en R, así que requiera muchas entradas del usuario, porque no es para eso. Es un lenguaje un poco más académico, si se quiere, y más para análisis. Entonces, en parte por eso es tal vez que no es de los más populares. Hay otros más populares. Algo con el que se compara mucho en estos días es con Python. Python es, no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? No. Voy a compartirla. ¿Listo? Sí. Ok, ya empezó a llover, espero que no estorbe la lluvia. Ok, sí, Python es un lenguaje que hace muchas de las cosas que hace R, incluyendo la parte que es de interés para nosotros, que son la parte de información geográfica, pero sí tiene esa diferencia. Python sí es un lenguaje de propósito general que se usa absolutamente para todo. La funcionalidad que tiene en la parte en lo geoespacial se hace a través de bibliotecas. Tienen muchas cosas en común, como que ambos son de código abierto y son software libre. Y son muy buenos los dos. Le decía yo a don Pascal, por ejemplo, cuando estábamos hablando de cuál lenguaje dar en este curso, que lo ideal sería que en la carrera ustedes vieran un poco de los dos y luego pues decidieran con cuál quieren seguir trabajando. Pero, por lo menos en el mismo curso es un poco difícil. Entonces a empezar con R, vamos a ver cómo nos va. Bueno, el R es muy usado, como les decía, en varias áreas de investigación. Algunas son aprendizaje automático, lo que llaman machine learning. Estos son como algoritmos que aprenden conforme se les van pasando datos y hacen nuevos descubrimientos. Se utilizan mucho últimamente. Lo que llaman ciencia de datos, que es de analizar, y Big Data, que es similar, es de analizar grandes conjuntos de datos y ver qué relaciones y qué conclusiones se pueden sacar a partir de eso. Les dejé algunos enlaces para los que quieran investigar más de todos estos temas. Y tiene ya en cuanto a aplicaciones en cualquier cosa que uno se le pueda imaginar, como biomedicina. Muchos de estos gráficos que vemos en los medios y en Twitter en otras redes sobre casos de COVID-19 son hechos perdón, con R. Bueno, lo mismo en bioinformática, análisis financiero, son algunos de los campos en donde se usa R. El R se creó por dos investigadores neozelandeses en 1993 y como ven los nombres de ambos empiezan con R, entonces se cree que esa es una de las razones por la cual le pusieron R al lenguaje. Otra también es que está basado en un lenguaje que se llama S y entonces le pusieron una letra que esté cercana. Ok, se creó entonces en Nueva Zelanda, 1993. Algunas de las características técnicas que tiene este lenguaje es que es interpretado. Esto lo que quiere decir, algo mencioné en la primera lección, es que las instrucciones se traducen una a una al lenguaje máquina. Bueno, tal vez aquí podemos usar el RStudio, nada más para poner un par de ejemplos. Yo lo voy a iniciar por aquí. Así puedo... La ventana, ok. Bueno, entonces tengo ahí mi línea de comandos
en donde puedo ejecutar instrucciones. Una de las cosas que vamos a ver pronto es cómo asignarle valores a una variable. Luego voy a explicar lo que es una variable. Digamos que tengo una variable X y le voy a asignar el valor 10. Eso es con el símbolo, con dos símbolos. El menor que y el guión, para que haga como una flecha. Y luego el valor que quiero asignar. Entonces, con esa instrucción le estoy asignando a la variable X el valor 10. Ahí está. Y puedo consultar el valor de X poniendo nada más X ahí en la línea de comandos. Y ahí me devuelve el valor. Voy a inventarme otra variable, le voy a poner Y y de la misma manera, con el mayor que y con el guión, de manera que haga como una flecha hacia la variable, le asigno otro valor cualquiera. Y luego esos valores que están almacenados, yo los puedo, como son números, en este caso, los puedo utilizar ya en operaciones aritméticas, por ejemplo, para sumar ambas o para hacer cualquier otra operación. Bueno, a lo que voy, con respecto a lo que estábamos leyendo del lenguaje interpretado, es que en el caso de R y todos los lenguajes que son similares, el interpretador, así se llama ese componente, va a ejecutar una por una todas estas instrucciones. O sea, lo que hace es que toma estos símbolos que yo estoy escribiendo, los traduce al lenguaje máquina, aquella secuencia de unos y ceros que les comentaba, y lo ejecuta. Lo que esto es diferente a la otra gran familia de lenguajes, que son los lenguajes compilados. Los lenguajes compilados lo que hacen es que toman todo un conjunto de instrucciones, pero no las procesan una por una, sino que toman todo el conjunto y generan lo que se llama un programa objeto y ejecutan todo eso. Ambos enfoques tienen sus ventajas y sus desventajas. En el caso de los lenguajes interpretados como como el R, Python también es otro ejemplo de lenguaje interpretado, son un poco más flexibles, pero son más ineficientes, son más lentos para ejecutarse. Por otro lado, también es más probable que salgan errores a relucir cuando yo estoy en medio programa, como no se estudió todo de antemano, entonces ahí a la mitad del programa puede saltar un error. Eso no es conveniente en sistemas que son muy críticos, digamos, sistemas de los cuales dependen vidas humanas, como sistemas de control médico o de tráfico aéreo, por poner algún ejemplo. Para ese tipo de sistemas se prefieren los lenguajes compilados. Okay. Esa es más o menos la diferencia. A eso es lo que se refiere con el lenguaje interpretado. Ejecuta una por una las instrucciones y las convierte al lenguaje máquina. Okay. R es interpretado. R es también multiplataforma. Corre en los principales sistemas operativos, en Windows, en Macintosh, en Linux. De hecho, yo creo que aquí en este grupo tenemos los tres, porque muchos de ustedes están usando Windows, yo estoy con Linux y algunos me han comentado que tienen Macintosh. Tiene lo que se llama también un sistema de tipos dinámico. Esto lo que quiere decir es que una variable puede asumir diferentes tipos de datos durante la ejecución del programa. Aquí X es una variable de tipo numérico. De hecho, yo puedo usar una función que se llama typeof, paso como parámetro el X, y me dice de qué tipo es esa variable. Dice que es double. Eso quiere decir que es un número de doble precisión, o sea que puede tener cierta cantidad de decimales. Pero bueno, la cosa es que es numérica. Yo podría en medio programa o en media sesión asignarle a esa variable un valor de otro tipo. Le voy a poner, por ejemplo, mi nombre. Y como es un texto, tiene que ir encerrado entre comillas. Luego voy a hablar un poco más de cuáles son los tipos de datos que podemos utilizar. Pero aquí pueden ver entonces dos. El numérico y el tipo carácter o texto. Ok, ahí asigné entonces a X como una variable de tipo texto. Le caí encima el número que había antes y ahora hay un texto. Si pongo el typeof X, ok, ahí ya me dice que es carácter. Bueno, no todos los lenguajes de programación permiten hacer este tipo de cosas. En muchos, que son lenguajes de tipos fijos, ¿cómo se llama? Cuando uno inicia una variable con determinado tipo, se tiene que quedar durante todo el resto del programa con ese tipo.
es igual como en el caso de los lenguajes interpretados y los compilados, esto tiene sus pros y sus contras, y nuevamente va por ese lado. Los lenguajes que son como más, digamos, más puristas, no puristas, más estrictos en ese sentido, pues tienden a ser más estables en tiempo de ejecución. Entonces se prefieren para ese tipo de aplicaciones. ¿Ok? Entonces, esto es de tipos dinámicos. Y luego, otra característica es que soporta el R varios paradigmas de programación. Un paradigma de programación es como un estilo de programación. Y aquí les puse varios con los que trabaja. Está la programación orientada a objetos, la imperativa, la funcional y la programación procedimental. El que nosotros vamos a utilizar más es el de la orientación a objetos. Y luego, hoy mismo voy a hablar un poquito más sobre ese tema. Bueno, estas son algunas características técnicas que tiene el lenguaje. No es necesario que las conozcan a fondo, pero por si acaso las escuchan, que sepan entonces de qué es de lo que se está hablando. Bueno, por lo demás, R es un proyecto de software libre también, como he mencionado. Tiene una licencia que se llama GNU-GPL, que es de las más usadas en este estilo. Programas similares son el Linux, este sistema operativo. En cuanto a sistemas de información geográfica, por ejemplo, el QGIS, el GVSIC, muchos otros tienen licencias de este tipo. Esto lo que hace es dar libertad para compartir el código y también, muy importante, permite que otros programadores y otras personas en general hagan añadidos, mejoren lo que ya se ha hecho y también agreguen cosas que no estaban en la versión original del producto. En el caso de R hay una comunidad muy activa que produce muchas bibliotecas y muchas funciones y muchos paquetes que han ampliado muchísimo la capacidad original gracias precisamente a que es software libre. Bueno, para programar en R, entonces podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacerlo a través de una interfaz de línea de comandos directamente desde el sistema operativo, en donde escribamos comandos, como ahora lo estaba haciendo yo. También se puede utilizar un editor de texto. Cualquiera puede ser algo tan sencillo como el Notepad que hay en Windows, en donde yo escribo ahí mis comandos y los pongo a funcionar como programas. Hay editores de texto más avanzados que eso. Y también existen lo que se llaman los ambientes de desarrollo integrado, o IDEs, por Integrated Development Environment. Bueno, uno de ellos es el RStudio, que es el que nosotros vamos a utilizar, y ahora está de moda este que se llama Jupyter, que es yo creo que es más para Python, que lo hemos, al menos que yo lo he utilizado, pero también se puede trabajar en R. Y hay algunos más, pero nosotros vamos a utilizar principalmente el RStudio. ¿Alguna pregunta? A ver si tengo. Ajá. Sí. Ok. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Bueno, un concepto muy común a los lenguajes de programación es el de funciones. Cada función, y ya hemos visto algunas, una función es como un segmento de código que realiza una tarea específica, como algo así como un cálculo matemático. Un cálculo matemático, digamos, calcular un promedio o ejecutar alguna fórmula de algún tipo. En el caso de R, todas las funciones tienen un nombre y un conjunto de parámetros que especifican los datos de entrada que procesa la función. Escribimos los parámetros entre paréntesis y si son varios, los separamos por comas. Un ejemplo es la función print. Voy a pasarme entonces al RStudio de una vez. Print es el nombre de la función. Entre paréntesis van los parámetros, que en este caso es solamente uno, que es una hilera que yo quiero que me imprima. Entonces, había hablado, creo, del programa Hola Mundo, que lo que hace es simplemente eso, escribir Hola Mundo en la pantalla. Entonces, podemos utilizar eso como ejemplo y ver cómo es que trabaja una función. De nuevo, es algo que ejecuta alguna tarea. Muchas veces lo que hace es devolver algún valor y por lo general requiere de datos de entrada, números, texto, vectores, matrices o alguna otra cosa con lo que necesite trabajar. Bueno, este es el caso de la función print.
cómo, bueno, voy a seguir aquí con la página. Otros ejemplos que pueden hacer con copy-paste para ver cómo funciona. Tenemos la función min, que lo que hace es calcular la media aritmética, o sea, el conjunto de números de un vector que a su vez está definido con la función c. C viene de combine en inglés, en el sentido de que lo que hace es combinar estos 4 números, en este caso, en un vector. Ok. Entonces, lo pueden escribir o darle copy-paste. Copy-paste es un arma de doble filo en este caso. A veces yo prefiero que más bien escriban para que entiendan mejor lo que se está haciendo, pero ok, de momento hagámoslo así. Bueno, vean que aquí estamos en realidad utilizando dos funciones, la función min y la función c. La función min toma como entrada un vector y la función c define ese vector. Ok, si le damos, tienen que darle enter al final de la línea para que la ejecute bien. Ok, lo que me está devolviendo ahí es el promedio de esos 4 números. Y como decía, es una función que está dentro de otra. La C dentro de la función min. Entonces yo puedo, eso se llama anidar funciones. Y es algo similar a cuando uno anida funciones matemáticas. El concepto de función en programación es análogo al de función en matemáticas y se parece a funciones que ustedes han visto en otros programas. Por ejemplo, en Excel, todas estas funciones que calculan promedios, el mínimo, el máximo. De hecho, aquí sin pensarlo mucho, podemos aplicar otras funciones. Bueno, ustedes han visto cómo probablemente a estas alturas, cómo funciona un poco el RStudio. Tiene como una memoria, digámoslo así, o un history que llaman a veces, que con las flechas, la de arriba y la de abajo, yo puedo moverme entre los comandos que ya he escrito y así me ahorro un poco de tiempo para no tener que reescribirlos todos. Ok, entonces, en la función min, yo podría sustituirla, por ejemplo, por la función max. Y tengo que irme al final. Ok, ahí me da el número máximo de ese vector, que es el 9. El min. El número mínimo, que es el 2. Bueno, y esta es más o menos entonces la manera en la que funciona. Lo que caracteriza al R de otros lenguajes de programación es que tiene muchas facilidades para trabajar con vectores, matrices y otros tipos de estructuras más complejas. Es algo que está, digamos, ya predefinido en la sintaxis básica del lenguaje, que no es el caso siempre con otros lenguajes de programación. Tienen que incorporar este tipo de cosas con extensiones o con herramientas, pero aquí es algo muy, muy natural. Ok, entonces, estábamos hablando de las funciones, ok, el nombre, luego tenemos parámetros que van parámetros de entrada, que van entre comillas y separados por coma, que si son varios. Bueno, esto es interesante. Aquí tenemos otra función que se llama getWD. Eso es Get Working Directory en inglés. Y ese es el directorio que el R va a tomar como base para buscar archivos y otras cosas. Vamos a ver qué pasa. Copy-paste o escribirlo mejor. Vean que aquí el RStudio le ayuda a uno un poquito, ¿verdad? Cuando empieza a escribir, entonces ahí me sugiere cómo completar. Ok, el getWD. En mi caso, como yo inicié el programa desde ese directorio, aquí ya no se va a ver. Bueno, es este que está aquí, no sé. Ok. Desde ahí aquí fue específicamente donde le puse la instrucción RStudio. Yo estaba en este directorio, aquí inicié el programa, entonces va a tomar ese como mi directorio de trabajo, mi directorio original. Me gustaría que lo ejecutaran y que me pusieran en el chat qué es lo que les está apareciendo, ya que muchos están usando Windows. Entonces, porfa, ejecútenlo y pónganlo en el chat.
C, a Nicole, no, C no es exactamente concatenar. Concatenar sería como concatenar hileras. Ahora les puedo mostrar cómo hacer eso. Como poner una hilera detrás de otra. Ahora justamente hay un ejemplo que hace eso mismo. Say user just doc, ok. Ajá. Dos o tres más por ahí para... Arondo, ok. Entonces vean que en el caso de Windows hay un directorio que se llama C users y luego el directorio del usuario. Ese es su directorio casa, su directorio. Ok, es bueno entonces tener eso ahí a la mano porque en algún momento va a ser necesario para redefinirlo, si es del caso. Por lo general, uno como directorio de trabajo necesita algo en lo que pueda leer y escribir, o sea, en lo que tenga derechos. Bien, ok, gracias. Con eso yo creo que es suficiente. En la... Luego, así como tenemos el getWD para obtener el directorio de trabajo, hay una similar que es el setWD. Ahorita no la vamos a correr porque no hace falta, pero nada más para que sepan que existe, setWD es Set Working Directory, que lo que hace es redefinir esa ruta del directorio de trabajo. Lo puse entre comentarios. Bueno, y no he explicado lo que es un comentario, ya voy a eso. Lo puse así porque si lo corren así como está en el mío, seguramente no les va a funcionar. Ok, aquí lo voy a dejar para que quede exactamente igual, pero para que sepan que existe esa función setwd y ahorita lo vamos a usar seguramente, que les permite redefinir ese directorio de trabajo. En el caso de Windows, ustedes vean que sería un poco diferente, pero a eso ahora lo vamos a probar. Vamos a ver lo que me pusieron por aquí, para tomar una de las que había de ejemplo. Digamos este último. Ah, ok, bueno, vean que aquí, por ejemplo en este, me lo voy a llevar. Ajá. Noten nada más que las barras me parece a mí que están al revés de como generalmente las usa Windows. Aquí está la izquierda, bueno, más fácil que describirlo es verlo. Hay dos tipos de barras. Está voy a ponerlo en un documento de texto. Espero que se vea. Está esto que se llama el slash y esta otra que se llama el backslash en inglés, o barra y barra invertida. Ok, el Windows, la que usa por lo general me parece a mí que es la segunda. Como por ejemplo cuando están en el navegador de los archivos. Pero en muchos lenguajes de programación hay que sustituirlos, entonces si es del caso, por esta, que está a la izquierda. Pero de momento me parece que se los está devolviendo bien, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo quisiera redefinir mi directorio del usuario para una máquina en Windows, yo tendría que hacer algo, un sistema operativo Windows, tendría que hacer algo como esto. Aquí le agregaría otra ruta, tal vez, lección 04. Por supuesto que a mí me va a dar error porque ese directorio no existe y además estoy poniéndole más comillas de la cuenta. Sería algo así. Okay, pero me dice, ese directorio no lo encuentro, entonces no puedo hacer eso. De momento, entonces, sigo con mi directorio, ese que está ahí. Bien. Esos son entonces algunos ejemplos de funciones. Habíamos visto la lección pasada, algunos más avanzados, como algunas funciones más complejas, como esta, el plot, para en 10 minutos, Dios mío. Ok. Bueno, vean, de por sí tenemos que hacer un receso. Entonces, en 5 minutos voy a terminar y reiniciamos a las
14 a las 2:30 para, mientras tanto les envío el ID del nuevo, de la nueva reunión. ¿Ok? Bueno. Y ese es el teléfono. Ok, entonces voy a poner de ejemplo, de último, antes de ir al receso, esta función que lo que hace es plotear, ¿cómo se dice? Graficar un conjunto de datos. En este caso era el de los carros que habíamos con el que habíamos estado jugando la vez pasada. New. Bueno, aquí es... Tal vez a ustedes sí les funcionó. Voy a repetirlo. Eso es porque no le di campo al gráfico para que saliera. Ok, entonces esta es la función plot. Tiene 3 parámetros. Uno es el conjunto de datos con el cual estoy trabajando. El otro es la etiqueta del eje de las X y el otro es la etiqueta del eje de las Y. Vean que aquí estoy formateando el llamado a la función, estoy estructurando mi código de una manera que sea un poco más legible. Todo esto, de hecho, puede ir en la misma línea, pero para que sea un poquito más, más legible, y más fácil de analizar y de depurar, luego, entonces puedo hacer varias cosas. Una de ellas es ponerle alguna sangría a los parámetros y poner cada uno en un renglón por aparte. Entonces, yo creo que esto es mucho más legible que si lo estuviéramos viendo en una sola línea. Ok, luego, lo otro que quería que vieran antes del receso es la manera de obtener ayuda de una función que creo que algo había mencionado la vez pasada, y eso se hace con el símbolo de pregunta y luego escribo el nombre de cualquier función. Voy a poner plot en este caso. Y aquí en el RStudio puedo ver cuál es la sintaxis de esa función. Y la otra forma, como he mencionado también varias veces, es con usando Google simplemente. Digamos, rplot. Y ahí obtengo más información acerca de cuál es hay ejemplos, preguntas que hace la gente y demás. Ok, voy a terminar aquí y voy a parar esto. Ok, voy a terminar aquí y entonces nos hablamos de nuevo a las 14:30, o sea, en 20 minutos. Mientras tanto, revisen entonces unos 5 minutos antes, por lo menos, sus correos y ahí les envío el ID de la reunión. Ok, nos vemos entonces en un rato con las preguntas. Hasta luego.